La tertulia de almerienses. En el año 2003 yo era un vulgar niño, pero en ese momento cambió para siempre la cultura pop de nuestra generación. Se estrenó una serie que era mítica, que sigue siendo mítica y referente, como Aquí no hay quien viva. En esa serie hay un personaje en particular que es muy importante, el presidente de la comunidad, Juan Cuesta, que una de sus mayores preocupaciones es mantener la estética de la fachada, ese patrimonio que los vecinos con sus alardes de modernidad querían destruir. Pues bien, hoy nosotros vamos a recuperar un poco el espíritu de ese personaje en la ficción con el patrimonio de Almería. Queremos ser Juan Cuesta y ser jueces del estado del patrimonio, mantener a raya a todos aquellos que quieren ir contra él. Para ello, no estoy solo, me acompaña por el partido almerienses Carlos López. ¿Qué tal? Muy bien, vamos muy a gusto, además con este tema especialmente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. También Maite Pérez, presidenta de la Asociación Amigos de la Alcazaba. ¿Qué tal? Pues muy bien, estupendamente. Además, la referencia a Aquí no hay quien viva me ha maravillosa, ¿no? Porque era una de mis series favoritas. ¿De quién no? ¿De quién no? Y también me acompaña Antonio Andrés Díaz Cantón, que es miembro de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico. ¿Qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros. Un placer, de verdad. Y bueno, yo creo que lo primero, como siempre, es hacer un primer titular, un primer balance general en muy pocas líneas de cuál es el estado de conservación del patrimonio en Almería. Maite. Francamente mejorable, aunque lógicamente, si nos retrotraemos a tiempo atrás, hemos avanzado muchísimo. Recordamos habitualmente que cuando empezó la vida de la asociación hace ya más de 20 años, no había ni un solo museo abierto en Almería y los problemas eran, bueno, la Alcazaba se caía a pedazos, etc. Y claro, hemos avanzado muchísimo, qué duda cabe. Pero sin embargo, por decir algo, falta como un relato del patrimonio en Almería, es decir, de verdad creer que el patrimonio es importante no solo para el pasado, sino también para el futuro de la ciudad y de la provincia. Carlos. Pues yo, si lo tengo que resumir en algo, yo, siendo subjetivo porque soy almeriense, yo diría que Almería es un diamante en bruto en cuestión de patrimonio, en cuestión de belleza natural y la hecha por el hombre, pero que ha estado históricamente, secularmente, cubierta de una pátina de dejadez que la ha impedido brillar. ¿Y Antonio? Pues sí, yo comparto lo que habéis dicho vosotros y, en fin, que sí que hemos avanzado muchísimo, pero que todavía seguimos teniendo muchas lagunas. Tened en cuenta que desde la época de Sirén, que ya tenía una visión del patrimonio desde el punto de vista arqueológico muy avanzada para la época, luego ha habido unas grandes épocas de unos parones, en fin, tremendos. Y prácticamente, yo creo que a partir de la década de los 90, ya en los 80, la Junta se planteó varios proyectos, sobre todo desde el punto de vista arqueológico, pero luego se dieron cuenta que el patrimonio es mucho más, que no solo excavaciones y a título de investigación, sino lo que hoy nos llenaron la boca de hablar de la puesta en valor. Pero en fin, yo comparto que estamos en un momento muy avanzado, pero que sí, que seguimos teniendo todavía carencias. Me daba Maite el preámbulo para introducir el primer lugar que quiero que examinemos, que es la Alcazaba de Almería, fortaleza de la ciudad y símbolo, desde luego, de la capital. Es cierto que lo comentabas cuando fundasteis la Asociación Amigos de la Alcazaba, su estado era francamente mejorable, no ha dado algún disgusto en los últimos años por su conservación. ¿Cómo valoráis el estado actual de la Alcazaba? ¿Qué creéis que se ha hecho, que se ha avanzado y qué falta aún por hacer? Como decíamos, se ha avanzado, que duda cabe, que muchísimo. Decíamos que se caía a pedazos, pero era literalmente. Sabemos que las murallas, pues hubo derrumbes que incluso obligaron a cerrarla, las humedades de la muralla sur, en fin, tantas y tantas cosas. Y evidentemente se ha convertido en uno de los elementos fundamentales de la actuación de la Consejería de Cultura, y eso ha hecho que se restauren las murallas, que se recuperen, que incluso haya, como diríamos, una nueva imagen de Alcazaba, que ha cambiado también para la ciudadanía, y
bueno, y el estado no tiene ni punto de comparación con lo que era anteriormente. ¿Qué falta? Pues falta, por decir algo, un plan director. Todavía no tenemos un plan director como tal, que sea público, que sea completo, y eso no es una mera palabra, ¿no? Sino que significa un plan director es pues como un proyecto de futuro, como de alguna forma también definir las relaciones entre la Alcazaba y la ciudad. Entonces, por ejemplo, eso falta, y la Alcazaba, que evidentemente es una joya, es la joya del patrimonio de Almería, tendría que ser el corazón patrimonial y el corazón cultural de la ciudad, y todavía falta mucho para eso. ¿Agrega, Carlos? Pues, hombre, yo a Maite es imposible contradecirle nada porque tiene razón. Es que la Alcazaba es la joya de Almería, pero el problema no es la Alcazaba. Realmente se ha hecho mucho. Si tú ves imágenes de la Alcazaba a finales del siglo XIX, con el polvorín hecho polvo, con un lienzo de la muralla sur que se caía, todo lo que se ha hecho, es que era inevitable hacerlo, faltaría más. Pero yo creo que el problema no es la Alcazaba en sí, es todo lo que rodea la Alcazaba. Tenemos una joya ahí que es el barrio de la Medina, la zona de la Chanca, que la zona de la Chanca no olvidemos que es la musa de los indalianos, es una zona que tenía que estar mimada. Es una zona muy similar, muy parecida a como era el barrio del Albaicín en los años 70 y 80. Y ahí se lo tomaron muy en serio las autoridades, escuchando a los vecinos, escuchando a las asociaciones de vecinos, escuchando a los comerciantes, y se implementó un plan especial de protección y reforma interior que supuso que no se gentrificaba la zona, que se escuchaba a la gente, que se ponían ciertas limitaciones a la hora de construir, a la hora de mantener. ¿Y qué fue la consecuencia de ello? Pues que en el año 94 se amplió la protección de la UNESCO al barrio del Albaicín. En Almería podíamos hacer perfectamente lo mismo. Y cuando tú das una vuelta por la zona norte de la Alcazaba, es que se te cae el alma al suelo, porque no hay nada más que basureros, estercoleros, dejadez, abandono, ruinas. Y yo realmente no lo entiendo, no entiendo que esto esté así. Considero que se tiene que hacer algo, se tiene que escuchar a los vecinos, porque ahí no puede actuar en contra de los vecinos, es una zona muy delicada, muy especial, pero que se pueden hacer cosas y no se hace porque no hay voluntad. En fin, podría decir más, pero... Antonio, ¿tú qué opinas sobre esta Bueno, propuesta? la Alcazaba hay que reconocer que la inversión que se ha hecho, sobre todo por los gobiernos últimos del Partido Popular, vamos, es manifiesta. Hay una cantidad de inversión que se ha hecho en obras, restauración, en fin, hay un montón de actividades, incluso con temas arqueológicos paralelos y demás. Pero yo estoy más con lo que ha comentado Carlos, del tema del entorno de alrededor. Hace un montón de años, incluso antes de que se le ocurriera a la Asociación de la Chanca Pesquería Mucha Honra, se le ocurriera coger la zona norte, ya en Casco Histórico nos habíamos planteado, sobre todo porque yo había colaborado ya en prospecciones de la época del año 80 con el Departamento de la Historia de la Universidad de Granada, que no hemos visto para otros temas, habíamos visto mucho de lo que había en la zona de Sierra de Gado. Nosotros ya habíamos descubierto la cara norte de la Alcazaba. Y una cosa también que descubrió la ciudad, con el impacto también tan tremendo que tuvo, fue que la variante de la autovía, pues la gente empezara a pasar con el coche y empezara a sorprenderse pues, de esa cara norte que era muy desconocida de la Alcazaba. Yo estoy con Carlos en que no hay, igual que, en fin, lo del proyecto del plan director, que vosotros, amigos de la Alcazaba, pues peleasteis mucho para que viniera Pedro Salmerón, ¿os acordáis? Ahí está. Está Maite aquí, en fin, que lo trajisteis aquí, empezamos a escucharlo y empezó a trabajar en el tema, pues verdad que no se haya hecho público, Maite, y lo que trabajaron ellos, lo que han trabajado, lo que han dejado de hacer, pues la verdad que nos sorprendió a todos. Y yo estoy por eso, porque que haya un plan director, por supuesto del monumento, pero que tiene que haber también un plan de todo lo alrededor. Es decir, fue ilógico que se aprobara por parte del ayuntamiento una carretera de 8 metros por delante del monumento. Eso fue de un impacto y de un corte total de la conexión de lo que es la Alcazaba con el barrio. Luego tenemos el pipicán, permitidme la expresión, el pipicán más caro de la historia, porque el Parque de la Hoya no se puede disfrutar durante muchísimo tiempo. Es un espectacular, lo he hablado con los arquitectos, hemos estado en conferencias con ellos. Que los árboles crecerán, yo no digo que los árboles no crezcan, pero yo sigo pensando que hay poca más árboles. Paco, hay poca más arbórea, hay muy poca más arbórea. Entonces hay una época del año que es insufrible,
Es decir, no se puede disfrutar. Y luego, ya sabéis que sueltan los perros por allí y se ha convertido por eso en el pipicán más caro de ahí. Cuando tenemos un paisaje histórico de primer orden, entre el Cerro San Cristóbal, la Alcazaba, en fin, La Joya, es decir, todo lo que es el entorno de la. Es decir, yo estoy con Carlos de la importancia que sí, por supuesto, la Alcazaba, pero sobre todo ese alrededor de 360 grados, yo lo veo con unas posibilidades inmensas. Claro, perdona, es que has preguntado por la Alcazaba, pero Sí, evidentemente no solo estoy de acuerdo, sino que nosotros siempre cuando hablamos de la Alcazaba siempre decimos Alcazaba y entorno 360 grados, y así lo hemos hecho desde siempre. Incluso pues hemos ido a Hispania Nostra, hemos ido a congresos donde hemos llevado este tema, ¿no? la importancia que tiene todo ese entorno, y no solo eso, sino la necesidad de darle un tratamiento de conjunto, que es otra de las cosas que nunca se ha hecho, que siempre reivindicamos y que falta completamente. Claro, nosotros, por ejemplo, el tema de las murallas de San Cristóbal, pues lo hemos reivindicado, hemos apoyado, hemos traído a las personas que habían hecho el proyecto en Granada, lo hemos apoyado, incluso nos lo han reconocido públicamente el apoyo que siempre habíamos dado a esta cuestión. Las murallas en general, el Parque de la Hoya, en fin, todo ese entorno que, como decís, es una auténtica joya. Es que no hay quizá otra ciudad, o hay pocas ciudades que lo tengan, porque es la Alcazaba, es el Cerro de San Cristóbal, es el Parque de la Hoya, o sea, lo que es la Hoya vieja y nueva, es la Chanca, es la Almedina. Y claro, y falta, y lo que ha hecho últimamente, hace ya años el ayuntamiento, ese plan para el centro histórico, que yo que sepa está paralizado, aparte de que tampoco habría solucionado ningún problema, pero sigue faltando realmente ese reconocimiento de ese valor que tiene ese entorno tan maravilloso, y por supuesto planes que lo valoren en su conjunto y que solucionen los inmensos problemas que hay de todo tipo, urbanísticos, sociales, etcétera. Es verdad que a veces parece como que la Alcazaba está de adorno, ¿no? En cuanto al conocimiento y a la importancia que se le da. Es decir, hablabas tú antes del Albaicín, de la conservación y de la apuesta que se ha hecho en Granada por el Albaicín, cosa que aquí en la Chanca no ha ocurrido. Y es que es verdad que yo creo que para los granadinos la Alhambra es su esencia, su enclave, su monumento, lo que tienen que preservar, su carta de presentación también ante el mundo. Y eso en Almería, que lo podríamos haber hecho, yo creo que falta, por primero, desinterés de las administraciones en muchas ocasiones, pero también incluso por desinterés de los ciudadanos, de los vecinos de la ciudad. No sé cómo lo veis. Sí, en fin, da igual. Bueno, mira, yo creo que vamos a coincidir también. El tema de los alrededores de la Alcazaba da mucho para hablar. Yo, lo conozco muy bien, organizo rutas por ahí con gente, con amigos y con gente que le interese ver. Nos vamos por detrás de la Alcazaba, ver las montoneras de tierra que utilizan para cultivar hachís. Es que vas pasando por vas viendo los residuos agrícolas y los desechos pues, de todo tipo que se encuentran en el barranco del Caballar, en la rambla del Caballar, y es que se te cae el alma al suelo. Llega un momento en que tienes la Alcazaba en todo lo alto y vas viendo cúmulos de basura por todos lados y dices, esto no es posible, esto no es real, ¿cómo puede pasar esto en Almería? Se lo comenta al concejal, dice, no, es que cuando venimos y limpiamos lo vuelven a ensuciar a los días. Pues leche, reuniros con los vecinos, buscar una solución que se puede hacer. Pero no hay voluntad. Yo lo que detecto es una falta de un desinterés manifiesto en el barrio. Y hemos hablado con los vecinos de la zona de la Plaza Pavía y lo mismo, se quejan mucho del desinterés del ayuntamiento con toda la zona. Solución, pues que haya gente que se tome interés. Si la vida es interés y es ¿A ti no te llama la atención que la gente se queje? Y que cuando llega el momento de manifestar, que es cada 4 años, que nos piden que nos manifestemos, seguimos votando lo mismo, en mayoría en la ciudad. Claro que es una cosa. A mí es una cosa que me ha sido curioso. Es decir, me quejo y venga, y no me gusta esto, y no me gusta lo otro. Y cuando llega el momento
de soltar la papeleta, voto lo mismo, hostia, sale mayoritariamente lo mismo. Porque no somos críticos, Antonio. Porque Entonces, no hay ¿qué quieres que te diga, Carlos? críticos y simplemente las elecciones son un refrendo de unas listas cerradas de... Bueno, pero eso es política, eso es otra historia. No, pero el tema... me vengo a No, pero referir, interesante también, me vengo a referir pero- que los vecinos de la Plaza Pavía, que se quejan muchísimo del ayuntamiento, han votado este año en las elecciones mayoritariamente al partido de la Junta de Andalucía en las últimas elecciones. Los Ángeles que se quejan de la Molineta, pues lo mismo. Entonces, a mí me llama la atención. Pero Y yo creo tanto patrimonio y tanto que el tema es bastante más amplio que el tema de... No, hay un tema social que tú lo has el comentado tema de pasada del voto. y es un tema social que no se ha tocado de lo que hay alrededor de la Alcazaba, y eso sí lo has tocado tú de pasada, pero que es parte de la clave. Hay un problema de tipo social alrededor de lo que es la Alcazaba, San Cristóbal y demás, y gordo, ¿no? Y como no se aborda el tema social paralelo con el patrimonio, pues tenemos Pero lo que si se tenemos. consiguió en Granada, ¿por qué aquí no? Es que aquí somos peores, tenemos menos habilidades negociadoras con la gente, somos capaces de ilusionarles menos, es que no... Que también digo que tampoco son monstruos, la gente que vive en la No, entorno. no, me refiero que también- si la han hecho en Granada, Claro, ¿por qué claro, no lo pero que podemos digo, hacer nosotros? Porque que no inclu- podemos conseguir que ese barrio siga siendo la chanca que idealizaron pues Pérez Siquer, pues Picoltisolo, Valente, ¿por qué no? Pero, Pues pero sí que- disculpa, es que primero esa chanca ya no tiene nada que ver nada, no, eso- con la de los No, ya no, italianos, claro. ya no tiene nada que ver, pero ni en lo social, ni en Nada, lo urbanístico, nada. absolutamente, o sea, no tiene nada que ver, pero tampoco creo que haya que centrar, es un barrio pues con unos problemas específicos como hay otros de Almería y como cada barrio tiene los suyos, pero el tema de la conciencia patrimonial yo creo que es general en Almería y a lo mejor la podríamos extender a otros temas, aunque no tenga nada que ver, como el ferrocarril, cómo consentimos determinado tipo de cosas, cómo consentimos... Tú me parece que lo decías, Almería es una joya en bruto, es cierto, y tiene tantísimos valores en lo natural, en el patrimonio, en todo, y cómo consentimos estar como estamos, pero con los de antes, con los de ahora, y me temo que si no cambiamos, si no... realmente la conciencia ciudadana no pega un salto hacia adelante, vamos a seguir siempre igual. Mira, hay algo, yo no sé si habéis estado últimamente, bueno, últimamente son los últimos 30 años, en las canteras califales, las canteras que hay por todo alrededor. Es que de verdad es que yo, si no habéis ido últimamente, no os hacéis una idea. La cueva de la Cansa es una atrocidad. Lo que entras por ahí, yo he ido con gente que no se ha atrevido a meterse, porque es un cúmulo de basura que excede la comprensión humana. Perdona, ahí pillé yo, no sé si piojos o chinches Claro, o no sé qué, claro. en una de las visitas. Sí, y en la última que hicimos, recuerdo que unas señoras mayores nos decían, ¿qué sois del ayuntamiento? A ver si nos cuidáis un poquillo de esto. Claro, que ¿de quién es la culpa? Pues es una mezcla de culpa de todo, pero yo creo que en general de abandono institucional. Esa zona se ha abandonado, no han tenido voluntad para conservarla, para darle el esplendor que debería tener. Los torreones califales ahora están reparando 2, son 7, no sé qué pretenden hacer con los otros. En fin, es un cúmulo de abandono. Desde luego, y hablábamos antes del tema político, yo lo quiero mencionar de pasada porque ya que lo hemos mencionado, que es verdad que tú decías en el sentido de no entiendes por qué si la gente se queja luego vota al mismo partido que es el Partido Popular. Me que llama ha ganado la atención a mí, ¿no? las elecciones en la Junta. Y yo creo que también quizás puede ser que piensan, quizás erróneamente, que no hay ninguna lista electoral alternativa ni entre bueno, los partidos eso- grandes eso- ni entre los eso- partidos pequeños más desconocidos por supuesto. que pueda mejorar lo que ellos ya ven malo. La izquierda almeriense no tiene ningún líder, lo que hay son puertas giratorias. Eso cualquiera, lo bueno que tiene es tener 60 años como los que tengo yo. ¿Sabes? Que primero Lo has no, visto todo no tengo ya. deuda en la espalda y segundo que he visto lo que he visto en esta ciudad desde que nací a mediados de los 60. Y entonces pues te das cuenta perfectamente. La izquierda ahora mismo progresista no tiene un líder, una persona que atraiga y demás. Encima de todo se están matando entre ellos y lo sacan encima de todo en prensa. Pues, en Bueno, fin. pero mira, pero En fin. por decir algo, en los cambios en la Alcazaba y los cambios, muchos de los cambios de los que se está hablando, pues se han hecho en los últimos, Con la últimos Alcazaba, años. Maite, O sea, que la tampoco Alcazaba, toda la todo inversión en la es- Alcazaba ha sido, sobre todo la última, ha sido con el Partido Popular. Eso es innegable. Por eso Y además, digo que también hay que entonces- reconocer que la gran persona revolucionaria en los últimos años, nos guste o no nos guste, pues fue la persona que se trajo. Ay, ¿cómo se llamaba? Se me ha perdido. El director de la Alcazaba que es de Jaén y vino de Sevilla. Este es un momento concurso, ahora No me para que la acuerdo gente en su ahora. casa Ahora le no me cuente adivinar. ¿No sabéis quién te os digo? ¿Sí? Pues para mí fue muy revolucionario.
¿sabes? En fin, bueno, pues para mí le dio una dimensión en las redes sociales que no la tenía alcanzado. Claro, En otras cosas hubo temas que fueron un poco y demás. En fin, preocuparse tanto, por ejemplo, por la fauna y por las 2 camadas de gatos, pues, en fin, también hay que llamarlo. Pero bueno, mira, le dieron un dinamismo, se buscaron una mascota, que era una gata y tal, y no sé cuánto, en fin. Pero yo reconozco que le dio pues, un dinamismo en las redes sociales tremendo. O sea, podrá gustar más, podrá gustar menos. Pero en fin, fue de lo último que se hizo de los partidos de los gobiernos progresistas que Pero hubo estamos- al final. Sí, pero mira, y perdona, ya que ha sido el tema de las redes sociales, me parece interesante, otro de los puntos interesantes. Lo que dices es verdad, pero claro, las cosas no se transforman en las redes sociales, No, o las no, redes no, en sociales absoluto. pueden servir para aumentar la conciencia o para determinadas cuestiones, pero por ejemplo, en el tema patrimonial, que ahora, pues como en tantas cosas, está tan de moda, ¿no? Todo se mueve a través de las redes sociales, pero hace falta un trabajo de fondo que no se hace en las redes sociales, referido al patrimonio. Es decir, que asociaciones como la vuestra o como un partido político o como la asociación nuestra, es decir, un trabajo de fondo, un trabajo duro, un trabajo largo, feo muchas veces, pero que ese trabajo de fondo y currando es el que permite ir transformando las cosas a medio plazo, por lo menos, incluso la conciencia. Y en cambio las redes sociales es como una espuma, ¿no? que está por ahí encima, que mueve las cosas que son importantes, pero no es tampoco la panacea de todo. Y en el caso de la Alcazaba, pues por lo menos en nuestra opinión, no fue una etapa precisamente muy positiva, ¿no? muy positiva para ella, pero bueno. El tema de las redes sociales, Maite, yo creo que es generar conciencia, que la gente sepa lo que hay y por qué está así, ¿no? Mira, publicamos hace tiempo un vídeo sobre el Camino Romano, que salía el destrozo en el que está anclado desde toda la vida, ¿no? Y la gente se llevaba la mano a la cabeza y preguntaba, ¿pero dónde está el Camino Romano? ¿Eso qué es? Eso es Almería. No lo saben siquiera lo que es el Camino ¿Pero es romano? ¿Cómo? ¿Es romano? Bueno, el que le llamamos Camino Romano, Camino Viejo. Que aquí le llamamos las cosas muchas veces. Camino viejo o A mí camino cuando romano. yo empecé en esto de las excavaciones y la arqueología estudiando la carrera, todo era de los moros. Ibas por una cueva, te vas, sí, eso es de los moros. Y luego otra frase que me encanta mucho es de toda la vida. ¿De toda la vida cuál? La que tú has vivido, la que te ha contado tu padre, la que te ha contado... ¿Me entiendes? Sí, es sí. decir, el camino romano, que no digo yo que hubiera un camino de época romana y demás, pero no tenemos ni un dato, es que no hay ni siquiera cerámica. Mira, en La Garrofa, que hicimos una prospección hace muchísimos años, encontramos un material que se puede tallar. Bueno, pues que sepas que es pedernal que se usaba no hace tanto tiempo y todo el mundo pensábamos que era un pedernal de los que usaban en la época de los millares. En fin, muchas veces tienes que contratar con documentos, con datos y demás. Entonces yo veo el camino que puede tener un origen romano, pero que no tenemos ni siquiera un dato constatado a nivel documental. Sí, pero visualmente, Antonio, es una zona muy bonita, es una Sí, zona relacionada sí, con la historia sí. de la minería del plomo, es una Sí, zona sí. que podía ser un Pero valor. yo me quedaría un valor- más con lo de camino viejo y no lo de camino romano. Bueno, camino Fíjate, viejo, ¿sabes? sí, camino. Y bueno, y otra cosa, el tema, habláis de la politización. ¿Tiene sentido alguno que no se hayan trasladado todavía la estación experimental de zona árida solo por un conflicto entre dos partidos, entre el gobierno central y entre el ayuntamiento? Es que no tiene sentido. Se están perjudicando la Gacela y los almerienses. Podría haber ahí un parque arqueológico, cultural, que rodeara la Alcazaba, maravilloso, una zona Totalmente. realmente, y no se consigue porque no se ponen de acuerdo los dos partidos políticos. Claro, y además, Porque bueno, también en el caso de estación experimental, también los ecologistas tampoco están en contra de que se trasladen. no, nadie está en contra. Si el único que se opone por ahora es el CSIP, es el que no da el visto bueno. Y ya como anécdota, ya que has comentado eso, sabéis que la música solo aborta en un lado de la olla. La música del otro lado de la olla no aborta nunca la Gacela. Curioso, a mí siempre me ha llamado la atención. Que solo la música aborte de un lado, no del otro. Tenéis razón, Sí. y es una zona que evidentemente hay que recuperarla para la ciudad y hay que buscar un lugar Sí, hombre. idóneo para los animales, por supuesto que sí, pero mientras tanto, mejor que se quede como está, antes que de verdad Conformémonos. no solamente se encuentre un lugar idóneo para el rescate de la fauna, sino haya un plan adecuado, ¿no? Porque si no podemos ver que desaparezca lo que ahora tenemos y que no ganemos realmente Bueno, parece ese que espacio. la ubicación ya la han buscado por el Toyo, ¿no? Por la zona de... Sí, hablan de esa zona, pero bueno,
Ahora mismo tampoco hay ningún plan para esa zona de la ciudad, y imaginémonos pues simplemente una carretera, no sé, sí, hablando cuando habláis también... Otro camino Fernández, ¿no? Otra calle Fernández. Otra calle Fernández, que me acuerdo cuando se planteó aquello en el famoso plan Urban, que había una especie de simulacro de participación ciudadana, porque fue un simulacro total, lo único que hicieron fue manipularnos a las asociaciones, y cuando surgió ese tema, muchos, incluidos nosotros, decíamos, no una carretera, vamos, ¿qué pinta una carretera a los pies justo a los pies de la Puerta de la Alcazaba, cuando contraviene todas las tendencias actuales, ¿no? Una zona peatonal, lo que sea, pero una calle, es decir, que efectivamente que eso sería un cajón de hormigón tapando un barrio que es troglodita mixto, de terraza troglodita, un cajón de hormigón, si es lo que dice Maite, si es que no se concibe, los conceptos que se han hecho de aplicación no son lo que hoy prima en los yacimientos. Vosotros veis Chataluyú, que lo hubieran hecho una carcasa de hormigón ahí encima para protegerlo. No, lo que le han hecho es una estructura para que se proteja del tema de la inclemencia y demás, pero luego que la gente lo pueda conocer y verlo en su dimensión y cómo se concibió ese yacimiento. Pues esto igual, pues aquí no, una carcasa de hormigón. Y además una carcasa de hormigón que ha ido modificándose dependiendo de cómo ha ido apareciendo los restos, porque al final no penséis que todo lo que había de restos son lo que hoy vemos en el yacimiento. Claro, al final nos podemos conformar con decir, bueno, pues por lo menos tenemos esto, ¿no? Que al final, ¿cómo nos conformamos? Porque al final, si os dais cuenta, la fachada de lo que es el yacimiento andalusí, lo que era el mesón gitano, pues es lo mismo que la del Ego. Solo vaya con el coche con el Ego y veis que es la misma fachada. Pues no se concibe eso hoy en día en una zona de tanto impacto patrimonial, pero bueno. Es que evidentemente el barrio andalusí surgió después del proyecto, es decir, no tiene nada que ver, claro, no se lo esperaban, cosa también alucinante, porque antes de un proyecto de ese tipo o de cualquier otro tipo tendrían que haber hecho una excavación arqueológica, una prospección para ver qué había ahí debajo. Bueno, nos vamos a mudar de barrio después de hablar largo y tendido sobre la Alcazaba. Nos vamos a ir más cerca del mar Mediterráneo, nos vamos a ir a la zona de Nueva Almería, todo ese entorno, con lo que ha sido sí una prioridad del ayuntamiento en los últimos años. Ha costado y con, también es cierto, una resolución un tanto polémica desde luego. Hablamos del Chalet de la Marina, este edificio histórico que estaba en desuso, que estuvo a punto de ser derribado, que asociaciones como Amigos de la Alcazaba logró paralizar ese derribo en los últimos años de Luis Rogelio Rodríguez Comendador como alcalde, que es un ejemplo de la arquitectura doméstica de las periferias, que se propuso que fuera un centro de interpretación de fortificaciones, pero que finalmente va a ser un beach club, un uso bastante diferente del que se había propuesto por parte de las asociaciones. Está ya el proyecto en marcha, ya están las obras, debería estar este año, va a llegar antes que el AVE. Y lo cierto es que no sé qué opináis sobre este polémico uso que se le va a dar al Chalet de la Marina, que es cuanto menos sorprendente, seguramente sea popular por parte de la ciudadanía, pero muy diferente de lo que pedíais vosotros desde Amigos de la Alcazaba. Pues evidentemente, como tú decías, fuimos nosotros quienes conseguimos que se paralizase el derribo, al final que se incluyera en el catálogo, que el tema de las ampliaciones del catálogo es otra cosa también muy interesante, se protegió y, como decías, presentamos un proyecto que, bueno, que aparte de un uso también de restauración, que sería lógicamente muy adecuado en esa zona, pues era una idea, pero podía ser una idea, o haber sido una idea interesante, un centro de interpretación de las fortificaciones costeras, porque es también un valor impresionante que tiene Almería, pues simplemente Almería capital, ¿no? Pero todo el litoral de Cabo de Gata, etcétera, etcétera, ¿no? Y las fortificaciones que hay ahí de la época ya franquista, de la primera época franquista, ¿no? Justo los llamados búnkeres, ¿no? De la boca del río y demás. Bueno, pues era un proyecto muy módico de precio, que podía haber sido un lugar evidentemente público y cumpliendo una función, y sin embargo pues va a ser un lugar rescatado públicamente, pero con una apropiación privada, un beneficio privado, y además algo, pues no lo sé, pero a mí me da la impresión de que elitista, ¿no? De alguna manera, o por lo menos no lo veo como algo popular. Por lo tanto, y claro, y es una zona también que muy interesante, pues por el turismo, por los mismos almerienses y demás,
un foco importante patrimonial, podía haber sido junto con esas fortificaciones y el tema del chalet de la Marina. Una oportunidad más perdida. Vale, el chalet de la Marina y todas las fortificaciones que hay a lo largo de la costa. Ayer estuve precisamente en Casafuerte, en la casa donde se cometió lo del caso Almería, y está vandalizado entero por todo el exterior. Es una pena, no hay ninguna referencia al pasado histórico, a que formaban parte de esa atalaya y fortificaciones de Carlos III. Nada, no hay referencia ninguna, es un sitio ahí abandonado, pintarrajeado, lleno de graffiti y, en fin, no sé. Bueno, si nos vamos ya a la Torre del Perdigal de Costa Cabana, si os dais una vuelta por ahí, también una zona que se ha convertido en una zona de turismo sexual, todo alrededor. En fin, una pena, penoso. Y ya para qué vamos a hablar del Castillo del Diezmo, ¿no? Maite, eso es otra historia también, quedaría mucho. Pues sí, una historia Yo compleja. De este es un tema que desconozco, casi he aprendido más, lo de, ¿cómo has dicho que es? ¿Un dish? Beach Club. Claro. Bueno, en fin. Ni idea, la verdad que... Bueno, algo así se quiere hacer también. Me lo veo todos los domingos y los sábados, que me pego una caminata desde mi casa al río y de vuelta, y lo voy viendo cómo lo han ido y demás, y en fin, sí, aquello al final no es nada, en fin, que está bien, una casa muy interesante y de la época del racionalismo, pero que no se va a hacer nada, al final pues va a ser lo que comenta, un tema de esto de ocio, y además, como dice Maite, yo creo que va a ser un poco elitista. Parece que va a ir un club también de buceo o de surf. Sí, va a ser como el complejo, surf, entiendo, ¿no? todo ese entorno. Decías que pasabas por allí todos los fines de semana andando, te vas a poder parar ahora en el Beach Club a partir de cuando estés terminado. Si es muy elitista no creo, pero... Y sé que hay una estructura de madera que a lo mejor tampoco compagina, no sé si la has ido pasando. O hay una estructura de madera que han hecho ahí al lado, que creo que es donde va a ser el tema del surf, que creo que tampoco un sitio... En fin, a mí me han llegado a comentar que va a ser lo mismo en pequeño, pues como lo que impactó a las setas en Sevilla, ¿no? Y dije, bueno, en fin, no tengo ni idea. La verdad que no es que estén precisamente contentos. Yo que viví en Sevilla, no es que estén contentos los sevillanos con las setas, No, es lo que me comentaron, les termina de que va a ser en gustar, pequeño, que... un poco como el impacto de tal... Porque habéis visto la estructura de madera que hay al lado del chalet de la Marina. Sí, una cosa ahí un poco que en fin, no... Pues se desvirtúa desde el punto de vista patrimonial. Totalmente. No se gana realmente desde el punto de vista patrimonial ni como algo tampoco popular que pueda ser disfrutado por la ciudadanía. Estaré más atento yo. Mira, lo cierto es que si no fuera... Es increíble el concepto de decir... ¿Quién protege el patrimonio en esta ciudad y en esta provincia? Pues al final son unas asociaciones patrimonialistas como Amigos de la Alcazaba, como gente individualmente haciendo la lucha por su cuenta, pero es una lucha sin cuartel y que siempre va a contracorriente. El tema de las casas de la zona de la Molineta, que vamos a esperar a que se caigan ya la casa de la góndola, la casa de los arcos, a que ya eso desaparezca y entonces ya diremos... Yo ya estoy calculando si lo voy a ver en vida o no lo voy a ver en vida que se cae. Lo tengo más claro que la otra. ¿Y qué cálculos tienes? Las dos, no sé, en fin, yo calculo que a los 80 y algo llegaré. En fin, en 20 y tantos años las veo que o se caen o no se caen. La casa de los góndolas está peor que la de los arcos, ¿eh? Había un incendio, pero vamos, yo desde fuera se ve totalmente degradada. Imaginaos algo parecido a lo que se hizo en la Casa Fischer o la Casa Balma, donde estuvo Paco Verdegay haciendo la conferencia del origen de la Casa Balma, y te pones a escuchar esa historia y entiendes el por qué Almería es como es. Pues con la Casa de los Góngoras podía hacerse perfectamente. Algo involucrado dentro del entorno de la Molineta, dentro del canal de San Indalecio. Pues memoria de Almería, si es que es memoria histórica de Almería, eso sí es memoria histórica. Mira, en la calle Hernán Cortés, y no es porque estén ellos, lo de Amigos de la Alcazaba, eso al final el ayuntamiento es porque ellos lo han peleado. Eso es que lo han peleado ellos, ¿eh? Y no es porque quiera yo hacerles propaganda que no les hace falta. Eso lo han peleado ellos. Sí. Ojo, ahí se caerá algún elemento más, ¿eh? Porque ahí llevan las vallas puestas y tal, que el ayuntamiento lo va a intervenir, que el ayuntamiento no sé qué, pero que ahí se caerá algún elemento más, como en su día se cayó de las casas de mariposas,
un elemento, o como no hace mucho, se cayó de la medianería que hay en la Pablo Iglesias, se cayó un elemento de la parte superior, hubiera matado a alguien y demás, de la medianería esa, que en fin, que se eliminaron en la época del alcalde de Gómez Angulo, eliminaron el edificio, posiblemente uno de los más bonitos que había en la Puerta Puchera. Me vengo a referir que vamos a dar lugar a que pasen ese tipo de caídas y de elementos. Es una pena. Es pero que todo ese tipo de cosas es lo que demuestra la miopía, podemos decir, patrimonial que tienen nuestras administraciones, porque todo eso, como diría Peridis, no son ruinas, son oportunidades. Es decir, estuvimos, me parece que fue en Huéscar, a fin de cuentas, pues tampoco es una ciudad, y el ayuntamiento tenía un plan de ir adquiriendo inmuebles, pues para ir consiguiendo un patrimonio municipal que luego se podía dedicar a distintos usos. Esa idea se le hemos dado al ayuntamiento montones de veces, ¿no? Es decir, el que vaya adquiriendo una serie de casas, como la de Hernán Cortés, ¿no? Como podía ser Cortijo, Góngora y otras, y teniendo un patrimonio que luego pues se podían hacer rutas, se podían hacer, yo qué sé, montones de cosas. Por supuesto, siempre cayendo en saco roto. Y el tema de la molineta, pero si es que la molineta es otra joya, es otra joya natural y cultural. Además, con una mínima inversión, Maite. Pero en un enclave que está a la entrada de Almería, al lado de la autovía, al lado de la Rambla. Cuando tú dices, si es que yo desde que la conocí, estaba yo en el Instituto del Argar y la hemos visitado y la hemos trabajado con los alumnos un montón de veces y hemos hecho todo tipo de excursiones y de trabajo sobre ella, y cuando la conocí por primera vez es que me quedé alucinada, así es que con las balsas, la vegetación, los sifones, hay unos sifones muy llamativos allí que... Es alucinante lo que podía ser aquello, un parque periurbano con una mínima inversión, simplemente de limpiar, de regenerar un poco y los cortijos, que están además protegidos, ¿no? Pero ¿de qué sirve? Prefieren gastarse una millonada en hacer el Parque del Andará de darle vida a un sería entorno una oportunidad, maravilloso. porque sería un atractivo para los almerienses y para los de fuera de Almería. Eso es que falta esa idea de que el patrimonio pues es riqueza, es identidad, es futuro. Es memoria histórica. Es memoria y el futuro, son las dos cosas, y que esas oportunidades podían ser algo que diferenciase a Almería todavía más, que le hiciera más singular y atractivos que no hay en otras ciudades, y sin embargo, ahí está. Sin irnos de la molineta, precisamente, Cortijo de los Arcos, que comentaba Antonio, que decía que no sabía si iba a haber derribarse o no, si se iba a ver el derrumbe. Para el que no lo sepa, breve lección de historia. Este Cortijo Palacete de la burguesía que fue levantado en el siglo XIX, que contaba con viviendas, también con espacios para la agricultura y la ganadería, que al fin y al cabo es lo que siempre nos ha dado de comer en Almería, que a simple vista se puede comprobar, está abandonado. El ayuntamiento ya ha dicho que no lo va a comprar, incluso después de la última novedad que tuvimos hace unas semanas, que fue un incendio que pudo haber sido más serio de lo que fue, que al final los daños no fueron tan graves y no comprometieron la estructura del inmueble como en algún primer momento se temió. Abandonado y con la negativa del ayuntamiento a comprarlo, pese a que está protegido. Os voy a extender la pregunta a Maite y a Carlos. ¿Veremos derrumbarse el Cortijo de los Arcos antes de que se le ponga un uso? Yo no quiero ser agorero, pero claro, perfectamente. Habéis visto esta semana que ha habido varios incendios en Almería capital. Está todo muy seco. Es un polvorín lo que hay. Esto, cualquier chispa le prende fuego. Y el Cortijo de los Arcos está, bueno, creo que tenía ocupa hasta hace poco. No sé si sí, ha tenido normal, porque es un sitio muy bonito para vivir ahí. y pues seguramente. Espero que no, pero si no se hace nada, no lo entiendo. De verdad que me parece tan chocante que tenga asociaciones culturales como Amigos de la Alcazaba que se quitan la vida por conservar nuestro patrimonio. Es como si fueran el enemigo del ayuntamiento. No lo entiendo, no me entra en la cabeza. Maite. Es que la desidia es el mayor enemigo del patrimonio, efectivamente, la desidia, el olvido, el abandono, y eso posiblemente se caiga a pedazos, desgraciadamente, y de una forma incomprensible.
No sé si os acordáis también de la molineta en sí misma, que daba nombre al espacio aquel, que además es uno de esos contrasentidos tan absurdos de Almería. Iba a ser protegida, ¿no?, en el nuevo plan de ordenación urbana que iba a haber. Como se paralizó ese plan, se paralizó el catálogo en el cual estaba incluido. Entonces la derribaron y además hace poco estuve por ahí precisamente con motivo del incendio ese, que fui a hacer fotos a ver cómo había quedado y tal, pero si es la molineta, se podía haber quedado ahí perfectamente, esa molina podía haber dado personalidad al lugar, no molestaba para nada, habría aportado pues eso, valor y personalidad a la zona. ¿Y por qué se derribó? Si es que es absurdo, es completamente absurdo. En la tertulia de la semana anterior lo comentó Juan Muñoz, precisamente el tema de la molina, el tema pues, de la molineta. Es que la molineta da para hacer varios programas. Sí. En un lugar tan icónico de Almería. Además fue un gran sitio de descubrimiento cuando la pandemia. Sí. Un sitio que un montón de gente, yo que iba de ir para allí de vez en cuando, pues de pronto empecé a ver un montón de gente por allí y dije, bueno, mira, parece que... Ahora alguna vez he ido y hemos vuelto a ser los mismos los que pasamos por allí de vez en cuando. Sí. Mira, hablando de ese tema de la molineta, lo decían los tertulianos de la semana pasada, hablaban de la Vega, las Vegas que había en Almería hace unas décadas y cómo se han perdido. Y cómo todo eso ha influido en la Almería tan calurosa que tenemos ahora, tan desprovista de vegetación. Y ves imágenes por satélite y ves la Almería de los años 60, 70, incluso 80, todo verde, lleno de cortijos, de huertos, y ahora sin embargo no se ve nada verde. Es una cosa que de verdad que... De todas formas hay mucho verde con la inteligencia artificial, que hay gente que se piensa que las fotos que están manipulando algunos patrimonialistas y demás, que se piensa que es que Almería era así. Digo para que lo sepáis. Bueno, sería verde en la época de producción, ¿no?, de crecimiento de la vegetación, pero vamos, lo digo porque veis algunas fotos y demás, y yo dije, oye, mira, que yo he vivido ahí en Cortijo Grande, ¿sabes? Que no era tan verde. Sí, me acuerdo de la zona, pues yo soy más joven que vosotros, un poco más joven nada más, pero yo me acuerdo de la zona del Camino de la Goleta, de ver las lecherías y que había y todo eso. Sí, hombre. En fin, una Almería ya perdida, sí. Completamente. Sí. Irrecuperable, ¿no? Irrecuperable, total. Bueno, otro punto que ha salido durante el debate ha sido el del Castillo del Diezmo. Otra breve lección de historia, porque es un bien de interés cultural desde Almería, desde el 1949. Fíjate si hace falta remontarse en el tiempo para recordar cuándo se le declaró así. Sin embargo, es otro de ese patrimonio que perece en el olvido, pese al intento de los vecinos del Diezmo porque se mantenga. Pero sin embargo, este lugar histórico que da nombre al barrio que lo cobija está muy abandonado. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis su futuro? Yo creo que ya sí es irrecuperable. No, sí podría por ser, falta de interés. Sí podría ser recuperable, porque mira, en Cartagena, que yo siempre lo pongo como ejemplo, como una ciudad muy parecida a Almería, en el tema de Mediterránea y demás, oye, pues mira, se dieron cuenta de dónde estaba el anfiteatro romano, y cogieron y empezaron a expropiar, y poco a poco fueron comprando, luego demolieron y tal, luego excavaron, y en fin, ya podéis ir ahora y verlo. Yo es que lo he visto desde el año 80, porque yo de las primeras veces que fui como alumno de la Universidad de Granada, he visto cómo ha ido siendo el proceso. Ahora, el ayuntamiento o la administración de la Junta tiene interés en ir expropiando a los dueños de cada uno del Diezmo y luego eso restaurarlo, en fin, bueno, ya darle un uso y demás, pero no hay intención de ninguna administración pública con el tema del Diezmo. Sí, me refería a eso, que si, por ejemplo, el Cortijo de los Arcos, que es de lo que venimos hablando, es un caso mucho más flagrante y mucho más conocido, digamos, por Almería, y se sigue sin hacer nada, el Castillo del Diezmo, que es desconocidísimo para la mayoría de la gente, menos todavía, por eso lo decía. Maite. Es un problema muy, muy grave y muy, muy difícil de solucionar. Es muy grave porque, claro, como tú muy bien dices, es un castillo, es un bien de interés cultural que está habitado y absolutamente colonizado por las personas que ahí habitan. Y a lo largo del tiempo, pues diríamos, se han ido creando pues derechos consolidados de alguna manera. Porque claro, la gente vive ahí y desde el momento que eso se ha consentido, se sigue consintiendo a lo largo del tiempo
el propio ayuntamiento ha ido urbanizando, ha ido poniendo nombres a las calles, ha ido la gente, no sé si vende o alquila las calles, es decir, se ha consolidado esa situación. Entonces, claro, cuando dicen los vecinos del Diezmo, es que hay que diferenciar entre los vecinos del entorno del Diezmo, claro, sí, me refiero y a los ellos. vecinos del castillo del Diezmo, mismo, cuyos intereses son absolutamente contrapuestos, claro, porque los vecinos del entorno del Diezmo, pues lo que quieren es, lógicamente, recuperar el castillo y quitar el problema social que para ellos significa, y en cambio los vecinos de dentro del Diezmo, pues claro, viven ahí, es su casa, por lo tanto se ha transformado en un problema social, económico, de todo tipo, muy difícil, que además está encapsulado, por así decirlo, en un sitio de la ciudad allí, como arrinconado, que no, sí, rodeado no se de un ve, solar, rodeado de solares, que ahora al abandonado. parecer se van a urbanizar, pero claro, eso queda ahí como un quiste, ¿no? Se ha creado un parking claro, ahí. y abrir eso y solucionar eso es un problema patrimonial, pero es un problema social Sí, sí. que tendrían que afrontar decididamente y sabiendo que es un proceso largo, complicado y caro, claro, porque si estamos hablando que no quieren comprar el Cortijo Góngora, tú me contarás. Hace poco me Menos dijo una todavía, persona- Claro, Hace poco me dijo una está persona- ahí olvidado de... Sí, sí. Hace poco me dijo un amigo, me dice, oye, eso que allí era la antigua cárcel de Almería, ¿no? Digo, madre mía, eso ha sido hasta escuela, granja escuela, fue hace... No, la granja escuela es otra cosa. Sí, bueno, Estaba- pero estaba sí, en el estaba- patio de... Sí, estaba pero ahí. es otra cosa. Teníamos, La granja escuela es claro, otra cosa. Yo es que conocí a una persona que vivía allí, en donde estaba la granja escuela. O sea, que eso, La granja escuela yo estaba personalmente enfrente creo que sí. del manicomio y eso está un poquito más, Sí. más adentro. Pero no era en los muros del... ¿No? Yo tenía entendido que Y es un problema que cada vez que sale a la luz, claro, genera pues mucho interés. La última vez que estuvimos por ahí, porque teníamos incluso el compromiso con gente de nuestra propia asociación, que son vecinos del Diezmo, de dar a conocer ese problema e intentar hacer algo para solucionarlo. Fuimos por allí, estuvimos y en fin, y pudimos ver que es un problema realmente muy grave y muy difícil, pero cada vez que lo hemos tocado con el ayuntamiento es que es como si no existiera, es algo ahí, eso está encapsulado, pues contra menos se hable, menos se vea, mejor. O sea, que Ya vosotros está, sois ya muy está. pesimistas respecto al futuro del castillo. Claro, muy pesimistas, sí, sí. Yo tengo un caso, ya otra vez volviendo al centro. Estamos haciendo hoy un poquito aquí ruta por la ciudad, un casito breve que quiero mencionar, que es el de la Plaza Urrutia, el del kiosco que hay en la Plaza Urrutia, que quien no lo conozca es la plaza que hay debajo de la Plaza San Pedro, que ese kiosco abandonado desde hace muchos años con la promesa del ayuntamiento de que se va a restaurar y se le va a dar algún uso. La promesa fue de hace más de un año, de momento sigue todo igual. Pues ese kiosco fue en su día acceso a los refugios de la guerra civil cuya historia todos conocemos y que ahora también se están No, pero no el kiosco. Es decir, Bueno, había un el acceso punto. y Claro, luego, sí, no, el después kiosco de que sí ya fue no se luego. usaron, El se kiosco hicieron sí fue los luego, kioscos. me refiero, Más sí, se sí, hicieron, creo que 4. Evidentemente, el kiosco se hizo después, pero digo, Solo ese se con- punto solo se particularmente conserva. era acceso a los refugios de la guerra civil, que es algo que no conoce casi nadie en Almería, pese a que lo vemos todos. ¿Por qué no se apuesta por esta zona? ¿Por qué no se apuesta por decir, oigan, es que aquí tenemos parte de nuestra historia, no tan antigua además, porque es de menos de un Es mucho más siglo. impactante el de la mal conocida Plaza de los Burros, Sí, Plaza el Marqués que de hay Heredia, en la parte norte. que como lo teníamos tan bien y demás, pues le hemos puesto un pedazo de kiosco Sí. de tema de venta de lotería y demás, Sí. que es 3 veces de grande ese, con lo que ya hemos distorsionado toda la zona entera completa de lo que es la Plaza Marqués de Heredia. En fin, y ahí tenemos otro. Y el tercero que queda, todavía, aunque está también muy transformado, es de la Plaza Virgen del Mar. Son 3 de acceso a los refugios de la ciudad. Había alguno más, pero bueno. Que te digo que es una que da, a mí me da particularmente pena que ese punto en particular, porque lo otro, bueno, se ha hecho como se ha hecho de la Plaza de los Burros, que merece un capítulo aparte, o está como el de esta de la Plaza Virgen del Mar, pero sí está completamente abandonado, es decir, ahí no hay nada, esa plaza es una plaza que no sirve para nada, o sea, sirve como punto de paso, pero podría hacerse algo, podría hacerse historia, podría hacerse lo fácil, que es poner un bar en el kiosco, pero Que ya hay 2 en la plaza.
Bueno, pero la terraza realmente del bar, entiendo que hablas del que está en la calle de abajo. Sí. Esa terraza casi no está tantas veces puesta, la terraza. Es verdad que antes sí. Es que ahí hay un tema también que si quieres lo toca de apéndice o para otra charla que tenéis, que se llama la privatización de lo público. También, evidentemente. Muy interesante. Evidentemente. Y un ejemplo de eso es el Mirador de la Rambla. El mirador que que antes se podía ir y luego se empezó a usar como terraza y ahora medio está también para que la gente vuelva a volver a pasar. Pero bueno, ¿algún breve No, comentario? por supuesto, pues son la entrada a los refugios que se hizo después para intentar, o sea, para dignificar y tapar esa entrada a los refugios, y que es un elemento que está, pues como tantas cosas, abandonado, vandalizado, sin utilizar, es decir, pues una vergüenza, pero relacionándolo un poco también con los refugios de la Guerra Civil, que evidentemente es un elemento fundamental del patrimonio de Almería, pero que también podría tener mucha más proyección que la que tiene, incluso internacional, por la categoría que tienen esos refugios, y sin embargo tampoco se le quiere, diríamos, dar esa proyección, que yo creo que también es uno de los problemas del patrimonio de Almería, que podía tener mucha más visibilidad, mucha más proyección incluso internacional, como es, por ejemplo, el tema de los refugios o el monumento a Mauthausen, al campo de concentración de Mauthausen, ¿no? Que podía formar parte también de una red, tener mucha más visibilidad, tener mucha más importancia. Pues la entrada a los refugios pues podía estar también en relación con esa puesta en valor o esa mayor valorización de lo que significan los refugios de la Guerra Civil en Almería, como ya no solamente para la historia, sino incluso como entidad patrimonial comparada con otras ciudades. La verdad es que tú paseas por el centro de Almería, bueno, Antonio, que Vivo allí. Y dices, la de posibilidades que tendría la calle Real, la calle de las Reinas, todo ese círculo de la Musalla, la antigua. Dices, y ves que tienen, pues, descampados, abiertos. Somos un parque temático. Eso. Un parque temático, Sí, pero sí. de los malos, ¿eh? De los Un malos. parque temático. Ya nos falta que nos disfracen a los vecinos. Sí. Si no, terminamos de irnos algunos. Vale. Y que nos disfracen y ya, pues, y ya estamos en el parque temático allí. A veces pasas por allí y da vergüenza ajena. Dices, ves a turistas y dices, hay que ver qué impresión se llevarán de nosotros, de ver los solares abiertos sin ningún tipo de disimulo o algo. No sé, es tan... De verdad que a mí me produce una tristeza. Yo quiero mucho a mi tierra y me apena mucho el ver esa dejadez, esa indolencia de las autoridades. Y luego que no se tiene en cuenta a la gente de los barrios. Para mí eso es lo más triste, que no se le pregunta, no se pide primero opinión, y veo que así poco vamos a hacer. Y el ejemplo que he puesto al principio, el del plan especial del Albaicín, precisamente lo que hizo fue hablar con los vecinos, fue tenerlos en cuenta, fue no convertir el barrio del Albaicín en un parque temático, porque sigue siendo un barrio donde vive la gente, donde hay comercios de todo tipo, donde han hecho pues una musealización de las fuentes históricas, de los aljibes históricos, y es que da... dentro de sus limitaciones, porque hay suciedad, como en todos los sitios. Ahora tienen un problema ahí gordo, y es la masificación. La masificación. Y sí. La familia por parte de mi madre son granadinos. Bueno, mi madre también era de Granada. Y yo he estudiado, viví allí y demás. Y, en fin, me han contado que ahora hay un problema de masificación. Pero en toda la ciudad. Sobre todo en el Albaicín, sobre todo. También en el Realejo, pero sobre todo en el Albaicín. Hay un problema con la masificación. Cosa que nosotros no tenemos. No, menos mal. Todavía no la tenemos. Menos mal que no. Estamos llegando ya casi al final y yo quiero plantear un tema interesante, que es, hemos hablado un poco del patrimonio que hemos heredado, que nuestro único papel debería ser conservar, pero que claramente está siendo insuficiente nuestra tarea allí. Pero también quiero que pensemos en qué vamos a dejar nosotros, es decir, qué huella va a dejar nuestra generación. Neutralismo. Eso es lo que vamos a dejar nosotros. ¿Sí? Neutralismo. Va a la plaza de la Catedral y Ramón de Torres te hace un edificio neutro. Donde estaba antes el seminario y donde estuvo el colegio diocesano, pues lo demuelen y hacen un edificio neutro.
la fachada lateral del edificio del Hotel Catedral, que es también un edificio de añadido, que ahí había un solar porque la calle se ensancha, la calle Eduardo Pérez, pues también es un edificio neutro. El edificio que hay detrás de la circunvalación de la catedral, la llamada ronda del Beato Diego en Taja, pues también es un edificio neutro. Eso es lo que vamos a heredar nosotros a las siguientes generaciones, el neutralismo. ¿Cómo lo veis vosotros? Se te olvida que son gitanos. Que es un patrimonio para el futuro maravilloso. Pues efectivamente nosotros somos... Bueno, como lo estáis grabando, es ironía pura, ¿eh? Que no penséis que... Aclaración, no vaya a demandar. Claro, no vayamos que luego me digan, oye, Antonio, eso es el neutralismo. Es ironía pura, es ironía pura. Que somos los custodios del patrimonio del pasado y se supone que lo debemos transmitir acrecentado. Y efectivamente, no sé, me parece a mí que por ahora no estamos haciendo unas aportaciones Destacables, ¿no? destacables en el aspecto arquitectónico. Efectivamente, por ejemplo, bueno, sí, mira, la universidad laboral. ¿Sí? La Sí, universidad lleva laboral, razón, lleva razón. Esa es en una fin, aportación para el futuro. Ahí, efectivamente, hay Interesante. parte de la Hoy arquitectura... Instituto Portocarrero, creo que es como se llama Sí, sí, hoy en sí. día. Del siglo XX a una parte de la arquitectura, pues seguramente sí son aportaciones interesantes y también es algo bastante desconocido, ¿no? Sí, porque lo del Angle ya sí se ha valorado y se ha hecho incluso catalogación. No sé si hay protección. Aquí hubo una protección muy interesante que me llamó mucho la atención y es que se protegió el edificio que pertenecía al ayuntamiento. Bueno, esa dicotomía que estabais hablando de cuando las administraciones son contrarias políticamente, pues protegieron el edificio del ayuntamiento de la estación de autobuses, lo que hoy es Mercadona, y sin embargo se demolió el 18 de julio, que era de la Junta, ¿no? En fin, hay una... Pero bueno, que yo creo que lo del Angle lo tenemos todo claro, que hay varias cosas por proteger, porque es el racionalismo, que sí es interesante. Pero bueno, estoy con Maite, que no, ¿verdad? No lo había pensado yo, pero ese edificio sí es muy interesante, sin salir de la época del franquismo, hicimos unas jornadas hace poco tiempo y ahí hay un patrimonio importante que se Alfonso Ruiz hizo los pueblos de colonización, por ejemplo, lo que queda de ello, es decir, de esa época hay una arquitectura interesante. Sí, sí. Lo que decía del 18 de julio, me acuerdo que en el gabinete comentábamos el interés que tenía, que estaba el edificio de la Policía Municipal racionalista y justo al lado ese de la época franquista, que estaban al lado con la misma altura los dos y sin embargo el 18 de julio parecía mucho más alto porque era esta arquitectura franquista tal y en cambio el 18, el de la Policía Municipal racionalista, horizontal, etc. Entonces era interesante simplemente ahí haber mantenido ese pues nada, contraste, interesó ¿no? demoler uno y otro no. Carlos, rápido. Mira, yo rápido, yo creo personalmente, como yo no soy político, pero no hemos lanzado al barrio y hemos creado un partido político. Bueno, lo han creado ellos y yo me sumo al proyecto. Porque entiendo que la única manera de cambiar las cosas democráticamente es a través de la política. La política es la actividad más noble del ser humano porque supone un acto de generosidad con tus paisanos. Y mira, yo entiendo que la verdadera democracia es la democracia participativa. Es preguntarle al ciudadano, a los que entienden, a las asociaciones patrimonialistas, a las asociaciones de vecinos, a los colegios, a la universidad, a los colegios profesionales. Mira, y hay una cosa que yo estoy convencido de que nos vamos a arrepentir en el futuro, y es el tema del soterramiento. Tal como lo está haciendo, no sé si habéis venido alguna vez por la carretera Sierra La Milla y vais ahora la mole que tapa absolutamente la visión de la estación antigua, la estación de Laurent Farguet. La tapa, te tienes que poner ya casi prácticamente encima. Imaginaos que se hubiera dejado la estación en el sector 20, donde está el CCT, ahí, y todo es un corredor verde maravilloso, totalmente interconectado, y no que ahora levantan la mole ahí, van a poner una pasarela y va a estar por encima del no soterrado en un trayecto de 1 kilómetro más o menos. De verdad que no lo entiendo. Mi visión de la ciudad es una ciudad peatonal, una ciudad donde se usa el transporte público, un transporte público en una ciudad pequeña, mediana como Almería,
pues de autobuses pequeños, muy frecuentes, y que la gente deje el coche fuera, a las afueras de la ciudad. Y ahora lo que quieren es meternos más tráfico dentro de la ciudad, porque la gente que vaya a venir a la estación de Almería va a tener que atravesar toda Almería ahora y meterse ahí. Y si hubiera quedado la estación de Laurent Fabius perfectamente visible en 180 grados, rodeado de verde. ¿A ti no te llamó la atención cuando especularon con el sector 20? Hombre, claro. Que lo que hicieron fue estrangular la entrada a Almería. Sí. Fue la especulación. Sí. Ojo, Pero cuando se hizo la estación... Que tiene nombre y apellido los que han sido concejales y los que... claro, por la especulación, que no es que no estamos inventando aquí ahora algo, pero me he levantado yo por la mañana y demás, que si yo quiero saber las preguntas, me preparo los nombres y demás, que por cierto, no me acordaba antes del director del Alcazaba, coño, Arturo, leche, que no me acordaba. Ya está resuelto al final del programa, la duda. No, pues ya está, en fin, que sí. Lo trataremos otro día. Pero mira, lo contamos, lo termino tratemos. sobre eso. Simplemente que se le hubieran presentado opciones a los almerienses, que son los que pagan, que son los que, bueno, la pagan entre las tres administraciones, pero lo pagamos los almerienses, y que lo hubiéramos decidido los almerienses. ¿Qué queremos hacer con eso? Con la estación, dejarla a las afueras, como se hizo en su momento, en el 1893, que se dejó a las afueras de Almería, o meterla y ahora estrangular otra vez Almería y dejarla pues al borde del colapso, con una infraestructura carísima que ha transformado todo eso para mal, desde mi punto de vista para mal. En fin, no sé. Que yo no digo yo tenga la razón, yo digo que se pregunte siempre a los ciudadanos, que se implemente una democracia participativa. De todas formas, vamos, yo soy de los demás un demócrata convencido, y porque mi generación ha sido de demócrata y demás, pero sí me da cuenta que cuando tú le pides opinión a la gente, te la juegas. Sí, Y te bueno, voy a poner pero el es ejemplo más tonto que hay. Vamos a pedirle opinión a la gente de qué cartel de los 3 que hemos elegido de la feria vamos a pedirle opinión a la gente. Pues ya está, ahí tenemos el cartel Bueno, de la nada opinión. que reprochar, Antonio. No, nada. Nadie ha elegido a la gente, Lo acepto, no me representa ni a mí ni a mi feria ni a nada, pero lo acepto. El ejemplo más claro es el Brexit en Inglaterra, ¿no? Se le preguntó a los Otro ejemplo. Nada que reprochar, han sido los mismos británicos los que le han decidido. Pues aquí lo mismo. Claro, pero el tema no es preguntarle a la gente del momento, a ver, ¿qué queréis que se haga sobre esto? Sí, no, tal, no. Sino que de verdad haya una posibilidad de participar permanentemente a través de órganos. Correcto. Hay un claro, reglamento de participación ciudadana del ayuntamiento. Claro, por ejemplo, en el tema del patrimonio no existe nada parecido. Y había a aprobado, ¿no? eso. Una comisión de patrimonio, ¿no la aprobaron el ayuntamiento? ¿O llegó a aprobarla? Sí, Nunca claro. se ha formado, pero llegó a aprobarla, Sí, me parece. la propusimos nosotros, amigos de Alcazaba, y todos los grupos municipales estuvieron de acuerdo, y se aprobó en el Pleno un Consejo Municipal de Patrimonio. Exactamente, ese fue el término, ¿verdad? Que nunca se ha creado, Que no se ha creado. No se ha y creado nunca. en opinión de los responsables municipales nunca se creará, porque claro, decían la peregrina idea de que ya está la Comisión Provincial de Patrimonio, como si tuviera que ver una cosa con la otra, pero en el fondo lo que pasa, y sí que lo han reconocido, que claro, sería demasiado follonera, porque imaginaros si ahí se debatieran todas estas cuestiones. La Comisión Provincial de Patrimonio es muy interesante. Voy a tener que mirar otro día porque parece mentira, pero llevo ahí una hora hablando. Pues De mira, hecho, no hemos hablado de la provincia, de temas tan interesantes que además... Yo iba a sacar un tema, Hemos que hablado de además la me provincia. parece justo por un lado, pero injusto por otro, que es el tema de Cueva de la Almanzora. Y los millares... Cueva de la Almanzora ahora se le está criticando un montón, y con mucha razón, porque se ha llegado a demoler un edificio del siglo XVII, el convento y demás, que es una pena de igual, pero que ahora le hagan críticas al ayuntamiento que ahora hay, que es del signo del PSOE, y no le quieran valorar a todo lo que se ha conservado de la época de Yaguno, por ponerlo a él como alcalde, pues también me parece injusto, porque Cueva es de los ayuntamientos que más ha conservado su patrimonio. Ojo, lo de ahora es, permitirme la expresión, una cagada. Es decir, que al final entre obispados y tal no hayan buscado una solución, y que la solución haya sido demolerlo, eso te demuestra la necedad que tenemos, ¿no? Haber llegado a eso. Por eso te digo que yo, que jamás pensaba que iba a ver caer el edificio de la iglesia del convento de San Francisco, pues lo mismo veo caer el Cortijo del Arco, ¿eh? pues Es sería, que no hemos hablado de la provincia. sería una pena, pero es que otro día tenéis que venir. Pero vamos. ahora hay un tema interesantísimo, como bueno, vosotros sabréis mucho más, el monasterio bizantino, que eso de verdad que puede ser un Interesante, revulsivo del para- Cabezo María, sí. Vaya. Interesante. Otro día lo trataremos, será muy interesante. Habréis visto que tenía aquí a Bart Simpson aquí en la cima de la mesa, con un poco de polvo, todo sea de paso, pero me sirve para el cierre, me sirve para
despedir el programa, porque la pregunta es si el patrimonio histórico de Almería va a ser capaz de navegar, surfear, patinar, bueno, como se quiera, la ola de desidia, de abandono que lleva décadas sufriendo. Así que en una titular frase rápida que me matan, quiero que me digáis si va a poder surfear el abandono histórico. Yo me pensaba que era una grabadora camuflada, pero como tiene el móvil, en fin, no sabía, digo yo, el bar ese tiene que significar algo, pero bueno, a ver, en fin, y demás. Yo es que soy más de Homer, ¿sabes? Más que de bar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y demás. Bueno, pues ya está, que sí, yo creo que al final pues, intentará surfear como nosotros. Maite, rápido. Seguro que surfeará porque el patrimonio lleva muchos centenares de años antes que nosotros, pero la cuestión es qué vamos a hacer nosotros para ayudarle. Carlos. Sí, yo reconozco que soy pesimista, porque a los datos me remito. Había hablado del Cortijo en los Arcos, el canal de San Indalecio, hay tantas cosas que están tan mal, el diezmo. Pero bueno, gracias a la actividad yo además es que soy socio de Amigos de los Cazabas y reconozco que no está pagado lo que se hace por las asociaciones patrimonialistas. Pues totalmente, aquí lo hemos querido poner hoy en valor. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, gracias por estar aquí. Con nosotros. Y la semana que viene, si queréis estar ahí, pues tendremos otro tema para seguir construyendo una Almería que sea mucho mejor. Muchas gracias por vernos, hasta luego. La tertulia de almerienses.